bueno, apareciendo distintas máquinas, y esta es muy importante desde el punto de vista histórico, conectando un poco con lo que les comentaba ayer Fran. Este es el AVI Prism, el 3700, que es el primero que podía secuenciar 96 muestras al mismo tiempo, tenía 96 capilares, y además era muy rápido, podía hacer 16 corridas al día, con un largo de más o menos 600 pares de base, así que era un output mucho mayor que los equipos anteriores. Y este secuenciador es muy famoso, esta es una foto real, había muchos lugares o instalaciones así en todo el mundo, con muchos secuenciadores de este tipo, y estos fueron los que se usaron para secuenciar la primera versión del genoma humano. ¿Ya? Muchos, eran cientos o incluso miles de equipos en muchos lugares del mundo, digamos, al menos en la iniciativa pública, ¿no es cierto?, que era llevada a cabo por Centro de Investigación y Universidad. ¿Ya? Así que la otra parte de la historia de Francisco ya se las conté. Y este es el equipo más moderno, digamos, se acerca mucho a los que tenemos hoy en día, que en general fueron desarrollados por Applied Biosystems, por eso son los AVI, y este es un equipo del 2002 que tiene mucho mayor capacidad que los equipos anteriores. Imagínense, ya podemos con una hora de corrida generar 90 kilobases, ya que es bastante para hacer todavía un secuenciador Sanger, pero si hacemos el ejercicio de calcular cuánto costaría secuenciar un genoma humano usando esta tecnología, todavía el precio es ridículo, ¿no es cierto? Son 30 millones de dólares en este caso por genoma, y eso fue más o menos incluso más lo que costó en su momento secuenciar el primer genoma humano. Y además, ni hablar del tiempo, ¿no es cierto? Francisco les comentaba, fueron 4 o 5 años en el caso de la iniciativa pública y un año en el caso de Cryptech. ¿Ya? Y estos secuenciadores, al igual un poco como pasó con el 3700, estuvieron también en masa, y esto fue más o menos por el año 2003-2004, ¿ya? Y fue las últimas iniciativas en donde se usaron secuenciadores Sanger para secuenciar genomas, ¿ya? Y con esta tecnología se secuenció el genoma del ratón, del pollo, del perro y del chimpancé. Y ese fue el último genoma, bueno, de los grandes proyectos, digamos, hechos por secuenciación Sanger, porque justamente en el año 2005 se introduce al mercado la primera tecnología de secuenciación masiva. Y eso es lo que cambia finalmente la historia y es lo que en cierta medida permite que nosotros estemos hoy en día acá. Si no hubiese sido por el desarrollo de la secuenciación masiva, la genómica estaría, claro, mucho más en pañal, ¿ya? Y es también por un tema de dinero. Obviamente siempre la ciencia se mueve en base a los recursos que puede destinar para investigar. Entonces, esto tiene mucho que ver también con una caída abrupta en el costo de secuenciación, ¿ya? Este es, digamos, el valor que cuesta secuenciar un genoma o cierta cantidad de bases. Y en el año entonces, por ahí en 2007, esto sufre una caída abrupta y es porque se introduce la secuenciación masiva. Ya fíjense que la escala aquí es logarítmica, o sea, tenemos una caída de varios órdenes de magnitud del precio de secuenciación por una cierta cantidad de bases o por un cierto genoma. ¿Ya? Y eso se correlaciona muy bien entonces con este punto de inflexión que está ahí, que es la introducción de la pirosecuenciación, que fue la primera tecnología de secuenciación masiva. ¿Ya? Entonces aquí lo que vemos ahora es el output que generan estas máquinas, o sea, cuántas bases nosotros podemos obtener de secuencia por corrida de esa máquina, y la escala, aunque no se ve muy bien, también es logarítmica. Entonces son 5 o 6 órdenes de magnitud de más secuencia que nosotros podemos obtener a partir de un secuenciador masivo versus un secuenciador Sanger. Por eso es que es tan radical o tan revolucionaria la introducción de la tecnología. ¿Ya? Y de ahí en adelante han ido saliendo muchas tecnologías diferentes de secuenciación masiva. De hecho, la pirosecuenciación ya casi no se usa. Y se han ido posicionando varias otras, entonces la idea es darles un pequeño overview de esas tecnologías y cómo funcionan. ¿Ya? Pero en general todas tienen en común que el secreto de poder generar un output tan grande es realizar muchas reacciones de secuenciación de trozos pequeñitos en paralelo. ¿Ya? Son muchos en paralelo y por eso al final se obtiene este output que es tan grande. No es que las máquinas necesariamente secuencien
de una sola corrida todo el cromosoma, por ejemplo. No, en general se trata de fragmentos de ese cromosoma. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Y aquí es donde también viene el aporte que hace la gente que se dedica a la informática, es que, claro, mientras más chicas son las piezas, y si estamos hablando de genomas complejos, armar el puzzle después a partir de esos fragmentos pequeños es todo un desafío. ¿Ya? Entonces, muchos de los procesos informáticos o los desarrollos que se han hecho se centran en resolver ese problema. Y obviamente no solo necesitamos máquinas que secuencien para poder llevar a cabo este tipo de análisis, sino que también necesitamos computadores que puedan lidiar con esa gran cantidad de datos y de hecho donde poder almacenar esos datos y por supuesto herramientas y software que nos permitan analizar esto y generar visualizaciones que la gente pueda entender. A veces estamos comparando 10.000 genomas y bueno, como eso uno lo lleva a una figura que sea entendible, digamos, es también parte del desafío. Y bueno, también muy importante las bases de datos, porque toda esta información que se genera con la secuenciación, la idea es que esté disponible a todo el público, por eso es que existen bases de datos o repositorios en donde uno puede ir, descargar la información y por supuesto aportar con la información que también uno genera. Sí, fíjense que esto es importante lo que dice el profesor Mascareta, porque uno lo ve incluso en nuestros investigadores colegas, digamos, que hay muchas personas que tienen gigabases de secuencias y las tienen ahí, ni las han analizado. Es decir, ¿por qué? Porque bueno, tenían dinero, les quedaba un poquito el proyecto y bueno, el modelo de secuenciamos. Hay mucha gente, tenemos colaboradores que tienen muchísimas más genomas de Klebsiella de los que les vamos a mostrar y nunca lo han publicado. Entonces, ¿cuál es el mensaje de alguna forma, digamos? Que yo creo que también es parte, es decir, si pueden dedicarse de alguna forma a la informática. Ahí tienen un campo que de hecho, en países como los nuestros, que a veces no podemos generar los datos, créanme que la cantidad de datos que hay generados, que no se han analizado, es sideral. Hoy día uno puede tener un laboratorio de primer nivel sin tocar la pipeta, solamente con analizar los datos que se están generando y que se han generado por muchísimos otros investigadores. Entonces, no es solamente generar la secuencia. Eso hoy día ya no es ni el embudo, digamos, no, para nada. El problema es la capacidad para poder analizar esas secuencias donde estamos teniendo el cuello de botella. Entonces, por eso es importante cursos como este, digamos, para que ustedes puedan no solamente generar los datos, digamos, sino que puedan analizarlos y visualizarlos y compararlos, digamos, de la mejor forma. Sí, muy de acuerdo. Ahora, claro, hay que decir también de que la gran mayoría de estos datos que están disponibles son datos de Europa, Estados Unidos, Asia. ¿Ya? Y estamos subrepresentados en Sudamérica, al menos en el ámbito de los genomas de patógenos, por ejemplo. Entonces, claro, ahí es donde, eso sí vale la pena secuenciar, digamos, de lugares que están subrepresentados, patógenos que están subrepresentados, y que nos vamos a ese campo de aplicación, etc. Pero incluso en algunos países donde hay más recursos ya no les están dando dinero a los investigadores para secuenciar, a menos que justifique muy bien que es necesario, porque si tú me dices que quieres hacer un estudio de Escherichia coli y hay 100.000 genomas disponibles de Escherichia coli y tú quieres secuenciar 1.000 más, eso es dinero, digamos, que cuesta y se podría utilizar para otras cosas. Entonces, es bueno también que la gente deje de secuenciar por secuenciar, porque como dice Francisco, hay mucho en las bases de datos y hay que tratar también de sacarle provecho a eso. Ya. Entonces, este es un esquema que muestra desde la primera tecnología de secuenciación, que fue esta pirosecuenciación, cómo han ido saliendo otras tecnologías. Cada circulito es una tecnología diferente o variantes de una misma tecnología. Y noten que a lo largo de los años, entonces, la capacidad de generar secuencias ha ido aumentando también muchos órdenes de magnitud. Entonces, y esto todavía está antiguo, está hasta el 2015, han seguido saliendo cosas, y es un poco lo que les decía, ya rompimos la barrera de secuenciar un genoma humano por menos de $1.000, y hay máquinas que generan varios genomas humanos en una sola corrida, ¿ya? Para que se hagan una idea, digamos que antes andábamos por las 1.000, 2.000 pares de base. Y bueno, es importante también tener en cuenta que a partir de los datos genómicos o de los datos de secuenciación de ácidos nucleicos,
podemos hacer una gran cantidad de análisis diferentes. ¿Ya? Lo primero es distinguir si es que la muestra es un organismo simple, ¿ya? Como podría ser, por ejemplo, una persona, una planta, una bacteria aislada, pura, digamos, un hongo, o una muestra mezclada o compleja, que podría ser una muestra de suelo, un tejido, una muestra de agua, etcétera, donde uno espera que haya una mezcla de organismos, ya sean eucariontes o procariontes. Entonces, dependiendo si es una muestra sencilla o una muestra compleja, vamos a llamar a los análisis del ADN o el ARN genómica o transcriptómica, pero si es a partir de una muestra compleja, se le agrega el prefijo meta, que quiere decir que hay una mezcla de cosas o va más allá de un solo organismo. ¿Ya? Y obviamente si entonces analizamos el DNA genómica y si es RNA es transcriptómica, eso es como lo básico. ¿Ya? Pero noten de que a partir de esas, digamos, 4 variantes básicas surgen distintos tipos de análisis, dependiendo cuál es la pregunta que uno quiere responder. Sí. Sí, una pregunta. Por ejemplo, en el caso de plantas, imagino que también en el caso de animales o hongos, cuando hemos sacado un tejido de una planta, no sé, una hoja, por ejemplo, uno no está 100% seguro que solamente hay ADN de esta planta, porque puede haber de virus, hay muchos virus en plantas. Igual se llama genómico, obviamente, ¿no? Y las técnicas solo amplifican o secuencian en la parte de la planta, o cómo hacen ahí. Claro, sí, en el caso de una hoja es un buen ejemplo porque es difícil que esté aséptica, o sea, si es una planta que está creciendo, digamos, en la naturaleza, lo más probable es que tenga a su superficie adherida ciertos microorganismos que son incluso parte del microbioma de la planta, ya que naturalmente están ahí, ni siquiera tienen que ser patógenos. Entonces, claro, si tú haces una extracción de DNA en donde no distingue, no haces ningún tratamiento, por ejemplo, quizás lavar la hoja antes de hacer la extracción, lo más probable es que tengas una mezcla de DNA de microorganismos y plantas. En ese caso, al tiro sería un metagenoma, porque hay una mezcla. ¿Ya? Ahora, en los protocolos de extracción, tú puedes usar un kit, por ejemplo, que favorezca el obtener DNA de la planta en desmedro del DNA de otras cosas que puedan haber, y de esa manera tú puedes enfocar el análisis y ya en cierta medida se va a parecer más a un análisis genómico porque vas a tener básicamente el DNA de plantas. ¿Ya? Y por último, aunque haya una mezcla en la secuenciación, hay procesos bioinformáticos que a ti te van a poder distinguir lo que es DNA procarionte de DNA eucarionte, entonces tú puedes simplemente aplicar herramientas informáticas para filtrar. Y decir, yo me quiero quedar solamente con la parte planta y a esas lecturas las seguimos trabajando. Sí, claramente hay diferentes tejidos, ¿sí? No es lo mismo sacar sangre, digamos, donde ahí básicamente no va a haber microorganismos, digamos, a que saques piel. Ahí claramente va a haber mucho más metagenoma. Ahora, en estricto rigor, genómica solamente serían de microorganismos aislados, porque una de las cosas que vamos a ver, ningún organismo, cuando veamos el tema de los genomas, vive aislado sin presencia de microorganismos, desde protozoarios, todos convivimos de alguna forma con microorganismos, digamos. Entonces, en ese estricto rigor, a no ser que saques un tejido que sea realmente aséptico o un fluido, digamos, que sea como la sangre, digamos, ahí en el organismo te vas acercando más a lo que es genoma, pero casi todo lo que es un organismo pluricelular, en estricto rigor, es metagenoma. Sí. Bueno, también creo que ahí dependería mucho de cómo hacen la toma de la muestra, porque hay algunos casos, por ejemplo, la hoja, bueno, un poco más difícil porque es delgada, pero si tuvieras un tronco tallo que es un poco más grueso, puedes elegir tomar una muestra de tejido de más adentro y dentro de la superficie, igual que un animal. No puedes tomar la parte más exterior, sino la parte interior, justamente para evitar problemas. Claro, de acuerdo. O sea, al final son cosas que no dependen del muestreo, digamos, o sea, puedes hacer modificaciones o optimizaciones del muestreo para tratar de asegurarte o promover tener DNA eucarionte solamente, o puedes también hacer la estrategia posterior, que es filtrar fuera las lecturas que no sean de eucariontes y trabajar con eso. ¿Ya? Ahí eso va a depender, supongo, también de la planta, de dónde la está muestreando, cuáles son las capacidades que tiene, en fin. Sí, una última pequeña pregunta. En el caso de microorganismos, muchos crecen normalmente en colonias, ¿no? Sacas colonia y tienes el genoma. Pero ¿qué pasa si es que aún así
tienes la colonia especial que hay otro ADN más por ahí, Ya. ¿igual se manda o hay que intentar aislarlo? O sea, claro, en realidad cuando tú purificas el ADN y lo chequeas normalmente en un gel de agarosa, lo que vas a ver es una banda y claro, uno lo que se fija es que esa banda no tenga mucho reo, de modo que no esté muy degradado el DNA y que en el fondo sea una cantidad suficiente. Pero ahí tú en el gel no vas a ver si hay una mezcla de cosas, entonces no vas a saber hasta que lo secuencies. A posteriori A posteriori. Y en realidad también incluso si es que fuera una colonia y asumimos que son solamente células de esa especie bacteriana, digamos, ya se sabe que dentro de una colonia hay variación igual, entonces el genoma que uno obtiene es una especie de promedio de cada célula que hay ahí, y cada célula puede tener una cierta mutación en un cierto lado, con cierta frecuencia. Entonces, ojo con eso también, las poblaciones tampoco son tan homogéneas, aunque uno asume siempre que una colonia es como un clon, se sabe que dentro de esa colonia hay variación. Y de hecho, si tú dejas la colonia por más tiempo, empieza a adquirir formas y rugosidades, colores, donde hay anillos, por ejemplo, en ciertas bacterias, que claramente distinguen que hay bacterias de esa colonia que están, por ejemplo, produciendo una cierta sustancia que no está produciendo las bacterias que están más hacia adentro. Eso puede ser por, digamos, temas de expresión o por temas de mutaciones que ocurren en las mismas colonias. Entonces, fíjense que en el caso de la genómica no es tan complicado, porque como dice el profesor Marcoleta, uno puede en definitiva después decir a posteriori, analízame solamente los reads que sean de tal especie, listo. Pero cuando uno hace análisis metagenómico, ahí sí es complicado, porque de hecho han salido artículos científicos de, no sé si han escuchado hablar del quitoma. Bueno, ¿qué cosa es el quitoma? Bueno, créanme que los kits que usamos para purificar el DNA tienen microorganismos. Entonces han habido microorganismos que están en todos los papers y la gente no sabe, oye, pero ¿por qué están? Y alguien se dio cuenta, un informático, oye, esto no puede estar en un áfido. Y claro, se dieron cuenta que en definitiva eran contaminación. Entonces, esa es la complejidad de la metagenómica, que cuando tenemos que tener un cuidado muy grande, porque claro, si tú aíslas esa colonia, es decir, estos métodos son tan resolutivos que puedes encontrar lecturas de cuestiones incluso del ambiente, del agua que usa, si no está estéril, hasta ese nivel. Que, bueno, en genómica no tenemos ese problema porque si te aparecen esos ritmos, en definitiva, eso olvídate de eso. Pero en la metagenómica hay esa complejidad del análisis de la muestra, de qué muestra a partir de un poco lo que. ¿Cuál es tu nombre? Rebeca. La muestra, por ejemplo, lo que decía Andrés es a veces lo contrario. A veces necesitamos de un animal o una planta aislar la microbiota, pero no queremos la intestinal, queremos la que está en la piel. Bueno, hay que tener todo un protocolo para no contaminar esas muestras, para partir ya de una muestra que esté enriquecida en lo que uno quiere analizar. Eso se controlaría con un control interno dentro de... Exactamente. De hecho están pidiendo en algunos casos de metagenómica, están pidiendo que mandes el quitoma, es decir, una muestra como para poder control de secuenciación, digamos, que lo que salga ahí es ruido, por así decirlo, contaminación de los rayos. Ya, bueno, entonces, para cerrar esta parte, dentro de todas estas aplicaciones tenemos aplicaciones dirigidas, ¿no es cierto?, que son como secuenciar una fracción del genoma, que puede ser, por ejemplo, amplificar un gen, como sería el 16S, o, por ejemplo, quedarnos solo con el exoma, como les contaba Fran ayer, solo las regiones codificantes de los genomas de eucariotas. Y también existen variantes que nos permiten incluso, por ejemplo, saber la interacción de ciertas proteínas que se unen al DNA con estas estrategias de chip sequencing, que básicamente dependen de inmunoprecipitación. O sea, de alguna manera entrecruzamos las proteínas que se unen al DNA, inmunoprecipitamos luego esas proteínas, separamos eso y el DNA que resulta lo secuenciamos, y de esa manera sabemos por la secuencia dónde se está uniendo esa proteína. Entonces eso podría servir, por ejemplo, para estudiar regiones promotoras o regiones regulatorias. Sí, y ojo que en ese ciclo que está ahí faltan cosas que vamos a poder hablar después, porque uno puede hacer análisis epigenómico a partir de incluso las mismas metodologías que vamos a ver en clase que se usan para secuenciar DNA. Vamos a ver incluso que el nanopor hoy día, que
pasa a DNA, ese paso puede detectar también la modificación que tenga el DNA, digamos, la metilación, etc. Entonces, entender que muchas de estas metodologías no solamente para secuenciar un genoma, a veces para ver las modificaciones que tiene, o para como hacer otra metodología que al secuenciarlo estoy viendo la interacción de la proteína con DNA. Es decir, es mucho más amplio que solo conocer el genoma. Tiene aspectos funcionales muy interesantes que se pueden también, gracias a que tenemos esta capacidad de secuenciar mucho de forma simple. Sí. Ahora, lamentablemente por tiempo no vamos a poder entrar en estas otras cosas, sino que nos vamos a enfocar más en las aproximaciones clásicas. Lo importante es que ustedes las conozcan porque además hay mucha información. ¿Ya? Ustedes pueden incluso bajar algún review sobre esa tecnología. ¿Ya? Bueno, entonces una de estas aplicaciones de secuenciación dirigida es la secuenciación del 16S, algo yo ya les había conversado ayer. Entonces, ¿cuál es la idea de hacerlo con secuenciación masiva? Es tratar de caracterizar las comunidades de microorganismos principalmente. Entonces, supongamos que tenemos una muestra de agua y queremos averiguar cuáles son las comunidades microbianas que están viviendo ahí en el agua. Se extrae DNA directamente del agua, ¿ya? Por lo tanto ahí vamos a tener el DNA de todos los microorganismos que estaban presentes en esa muestra. Se hace un PCR con partidores dirigidos hacia el gen 16S. Esto entonces va a generar una colección de secuencias de 16S de cada microorganismo que estaba presente, ¿ya? Y dependiendo de la especie van a tener una secuencia que es diferente. Entonces a partir de eso se construye una librería para secuenciar, se secuencia y después hacemos el análisis de datos. ¿Ya? Y esto es lo que yo les mencionaba en el sentido de que el 16S es un gen que tiene regiones que son muy conservadas, que son estas azules. Entonces uno diseña partidores que caen en estas regiones conservadas y amplifica ciertas porciones. Vamos a ver que la secuenciación masiva, al menos la Illumina, que es la que más se usa, da fragmentos de hasta 300 pares de bases. Entonces no nos da para amplificar el gen 16S completo, que tiene más o menos 1500. Entonces en general se usan estas regiones, que, por ejemplo B1, B3, B3, B4, y esto es lo que se amplifica y después se secuencia. ¿Ya? Y tal como les mencionaba ayer, mientras más lecturas tengamos de una cierta secuencia, eso quiere decir que ese microorganismo o ese taxón microbiano estaba presente en mayor abundancia con respecto a las que tienen menos lecturas en esa misma muestra. Es decir, claramente aquí tenemos 16S. Si los partidores son para 18, estamos haciendo un análisis de diversidad bacteriana, sino un análisis de diversidad de microorganismos eucariontes. Entonces uno puede, en base al partidor, hacer los análisis de diversidad en base al partidor que está utilizando. De diversidad, tanto 16 como 18. Ahí incluso uno puede, no sé, la diversidad de los genes de hemoglobina, digamos. Cualquier cosa uno puede hacer este tipo de análisis. Particularmente de ver cuál es la población de un determinado gen. Sí, de hecho, por ahí me acuerdo que alguien trabajaba con cianobacterias, se usa mucho con ciertos genes de cianobacterias que tienen que ver con la fotosíntesis, por ejemplo, hacer tipificación de cianobacterias amplificando ese gen, ¿verdad? Que es un marcador mucho mejor o más resolutivo para distinguir entre cianobacterias y no entre muchas bacterias de distinto tipo. Hay un sesgo de estos partidores claramente para determinados filos y no para otros. Entonces, cuando uno tiene que ver eso, digamos, saber si el filo que está estudiando realmente se amplifica bien, con qué mejor de estas variantes de partidores de 16S se amplifica bien. Eso, hay muchos trabajos sobre eso, digamos, que ya gente ha analizado los genomas, entonces como a posteriori, los análisis in silico de los genes 16S, ¿qué partidores entonces sería? Entonces, eso es importante. Entonces, ¿cómo es un poco el análisis, ¿no es cierto? Uno entonces amplifica el DNA, se prepara la librería, se secuencia y después contamos las lecturas de cada secuencia, cuántas hay, y en base a eso podemos hacer cálculos, por ejemplo, de abundancia relativa, en donde cada uno de estos colores es una taxa microbiana diferente. Entonces podemos decir, los más abundantes son proteobacterias, le siguen los firmicutes, etc. Ya podemos hacer cálculos de medidas de diversidad, qué tan compleja es la comunidad, si tiene muchos componentes, pocos componentes, si están parejamente distribuidos, más bien hay taxas que son dominantes versus otras que son mucho menos representadas. O incluso podemos hacer análisis de metadiversidad, en donde en base a la composición de la comunidad microbiana podemos distinguir qué
qué tanto se parecen o no ciertas muestras. ¿Ya? Por ejemplo, podemos tomar suelos de distintos lugares y ver cómo se agrupan en base a sus comunidades microbianas. Esto es lo que es el metabarcoding, y vamos a ver algo de cómo se hace el análisis un poquito más en detalle. ¿Sí? Y una pregunta en cuanto a los análisis de abundancia relativa que obtienen con metabarcoding, que la abundancia no está indicando la presencia del número de individuos, sino el número de secuencias, o sea, no es una relación tan directa, ¿verdad? Claro, hay que hacer normalizaciones. Entonces, digamos, el flujo de trabajo informático considera, a partir de las lecturas, ir haciendo distintos procesos hasta que tú transformas el número de lecturas en una abundancia relativa. Hay como cálculos y modelos matemáticos que se usan para eso. No es contar directamente, ya aquí tengo 100 lecturas de esta y 10 de estas, digamos, esta es un 99 y esta es un 1. Hay que hacer normalizaciones entre medio y es parte del flujo de trabajo. Así que no es nuestro foco principal del curso, como les comentaba ayer, pero igual vamos a ver en una de las clases de análisis bioinformático un poco el flujo de trabajo para que al menos entiendan cómo es. Sí. En el caso de que de mi misma muestra para hacer el análisis de metabarcoding, ¿qué va a ser? ¿Dónde puedo poner entonces para cada uno tengo que preparar separado y hacer Sí, exacto. Exactamente, porque para cada caso necesitas un juego de partidores diferente. Entonces, aunque sea la misma muestra, tú tendrías que mandar 2 reacciones de secuenciación. Una hecha con los partidores para hongos y otra hecha con los partidores para bacterias. Y si quieres arqueas, tendría que ser una tercera. Y también es igual que sangre que deberías hacer algo en hongos con mujeres o solamente podría mandar secuenciar. Claro, en este caso lo que se manda a secuenciar es el amplicón de doble hebra. En Sanger tú secuencias una sola hebra, pero acá estamos hablando de hacerlo por secuenciación masiva. Claro, el problema es que todavía no les explico cómo se hace la secuenciación masiva, pero es diferente. Aquí se secuencia DNA de doble hebra. Sí, se secuencia por ambos lados de hecho. Sí, y también me quedé pensando sobre cómo se ve en los electrocardiograma cuando hay contaminación de sangre, porque a veces los picos sobresalen con mucho ruido, pero todavía no puedes ver qué es lo que está pasando para que suceda eso. Ya. Sí, en el caso de la secuenciación Sanger, a ver si un poquito atrás. Este es un cromatograma, un electroferograma, mejor dicho, que se ve muy limpio, en donde uno puede distinguir claramente que aquí hay una A, una T, una C. ¿Ya? Pero resulta que, al igual como ocurría en el gel, se acuerda que había una zona del gel en donde era fácil leer, pero había otra zona en donde el gel ya no resolvía muy bien los fragmentos, y ahí se empezaban a sobreponer. En el caso de la secuenciación Sanger ocurre lo mismo, la automatizada, quiero decir. ¿Ya? Siempre las primeras 50 pares de bases más o menos, y las últimas 100, 300 a veces, ¿qué pasa? Que ya la electroforesis capilar no puede resolver entre fragmentos que son muy pequeños o fragmentos que son demasiado grandes. ¿Ya? Entonces ahí los pics empiezan a sobreponerse y uno realmente ve, no puede estar seguro si hay una A, una C, una T. Por eso es que antes de seguir con el análisis uno limpia esta secuencia. Normalmente uno le corta las primeras 50 pares de base y todas las últimas donde se ven los pics superpuestos. Y por eso es que a veces de la compañía te llega una secuencia con 1500 bases, pero luego de limpiarla en realidad te quedas con 900 o 1000. ¿Ya? Eso es lo normal. Ya. Sí, claro. Eso de inicio y al final como que comprendo cómo pasa, pero hay veces en las que vienen estos picos todos. Ya, en toda la secuencia viene en superposición. Claro, eso puede ocurrir, por ejemplo, si tú tienes, en caso de un microorganismo, ¿no es cierto?, una cepa, una colonia que no está aislada, ¿no? Y en realidad tienes una mezcla de 2 microorganismos. Entonces, como los partidores son universales, si tú amplificas, o sea, haces extracción de DNA, va a haber una mezcla de DNA de los 2 microorganismos,
amplificas con los partidores y por lo tanto de esos amplicones va a tener una cierta proporción que viene de una de las bacterias y el resto de la otra. Y cuando secuencias, entonces vas a ver que hay superposición de PIC porque en realidad había una mezcla de dos DNAs diferentes. Eso también ocurre. Entonces, claro, si tú ves que a lo largo de todo el cromatograma se ve superposición de PICs, lo más probable es que o esté contaminado o que no haya resultado en la secuenciación, porque a veces lo que te mandan es puro ruido. Entonces, en realidad tú piensas que hay PICs, pero ves sin normalizar esos datos y claro, es una línea de base. ¿Ya? Entonces, son esas dos situaciones las más habituales. No sé si respondo tu pregunta. Sí, entonces lo que hay que tener es cuidado de que sea, en el caso de sangre, que sea una muestra pura. Sí, por cierto, tiene que ser una muestra pura para sangre. Sí, no vamos a poder determinar eso. Solo en el caso de la secuenciación masiva, tú puedes usar una muestra compleja. No se puede hacer la metabarcoding con sangre. ¿Ya? Sangre está hecho para organismos aislados. El metabarcoding se hace con secuenciación masiva. ¿Ya? Porque ahí tú puedes tener una mezcla de fragmentos y distinguirlos. ¿Ya? Porque van a ver que en la secuenciación masiva cada fragmento se secuencia por separado. Entonces tú puedes distinguirlo. O sea, en la secuenciación masiva solamente va a secuenciar justamente la parte que me interesa, porque esa está como sobreexpresada con respecto a los demás que no. Porque acuérdate que tú estás usando partidores para amplificar, entonces lo que vas a mandar a secuenciar no es el genoma completo, sino que es la amplificación de PCR purificada, y por lo tanto es un fragmento de ADN. ¿Sí? Bueno, vamos a volver a hablar un poquito más de metabarcoding en las clases que siguen, de todas maneras. Quería comentar acerca de los ruidos porque tampoco es por la muestra por sí, sino que también es por el laboratorio donde empieza a secuenciar. Por ejemplo, justo en el caso de Chile hubo un problema con macroteos el año pasado y casi el año pasado, que tú enviabas y recibías todo con mucho ruido. Todo. No puedo creer que hasta ustedes lo sufrieron. Sí, todos. Y entonces nosotros denunciaron a... Sí, uno pensaba que era un problema interno del laboratorio, pero luego con varios casos que se repetían en varios países, ¿no? Que enviaban las secuencias de Sudamérica y las enviaban justamente a Chile y parece que había un problema en el laboratorio de Chile. Sí. No sé si lo han solucionado. Ellos dicen que lo solucionaron, nosotros dejamos de confiar en ellos y ahora mandamos a otro proveedor. Yo tuve muchos problemas con ellos y la verdad es que nunca nos respondieron y de hecho nos perdieron unas muestras que eran muy preciadas, jamás se hicieron cargo, así que no, yo sufrí mucho con ellos. Aparte que yo era usuario de Macrogen Corea desde hace más de 10 años o más, entonces antes resultaba perfecto y de un momento a otro resultaba horrendo, entonces era como... Teniendo la sede en nuestro país. ¿Y en ese caso ha habido alguna demanda? Mira, hubieron algunas como funas, entre comillas, a través de internet o redes sociales, pero una denuncia formal, no. Uno no tiene tiempo de hacer esas cosas, por eso se aprovechan. Ya, vamos a avanzar porque si no, no vamos a terminar. Ya, entonces eso fue la secuenciación dirigida y ahora vamos a empezar a hablar de aquí en adelante solamente de secuenciación shotgun. Ya que aquí la idea es secuenciar todo el DNA que tenemos, ya sea un organismo, una metamuestra, digamos, pero todo el DNA, no lo que estamos amplificando. Entonces, en general, la estrategia es la siguiente. Vamos a tener el DNA secuencial, que puede ser un genoma, por ejemplo. Lo vamos a fragmentar en muchos trozos pequeños o relativamente pequeños. Vamos a secuenciar cada uno de estos trozos por separado y a partir de estas lecturas, ¿no es cierto?, vamos a poder hacer una serie de análisis. O también lo que podemos intentar hacer es ensamblar estas lecturas para tratar de reconstruir el puzzle original y hacer otro tipo de análisis. O sea, desde ya les digo que hay análisis que se pueden hacer en base a los datos crudos, a las lecturas crudas, y eso tiene ventajas y desventajas, y otros análisis que se pueden hacer a partir de los ensamblajes que uno tiene de estas lecturas, que es tratar de reconstruir el puzzle completo. Que también tiene ventajas y desventajas. Que también tiene ventajas y desventajas. Entonces,
Lo que uno hace en general es combinar estos tipos de análisis dependiendo de las preguntas que uno quiera contestar. Ya vamos a hablar un poquito de cómo obtenemos los datos, cómo trabajan los secuenciadores masivos. Vamos a tener dos grandes tipos, que son los que hoy en día se usan, ¿no es cierto? Los de primera y segunda generación, en donde en común lo que tienen es que todos parten de la fragmentación del DNA en trozos bastante pequeños, vamos a hablar de 400 o 500 pares de base, y además hay un segundo paso en donde hay una amplificación por PCR de la muestra. No es una amplificación dirigida a un cierto gen o una cierta región, sino que aquí la idea es hacer una amplificación de todo el DNA que está presente y se hace simplemente para que el equipo pueda tener una suficiente señal como para poder detectar. ¿Ya? Estos secuenciadores no son lo suficientemente sensibles como para poder ir detectando la señal en la secuenciación de una única molécula, sino que necesitamos copiar primero esas moléculas y después secuenciar. ¿Ya? A diferencia de las tecnologías de tercera generación que se llaman de molécula única, ¿ya? Porque no requieren de la amplificación de la muestra. Entonces, un avance muy importante para el desarrollo de estas tecnologías es este PCR, digamos, que se puede hacer de nuevo amplificar cada fragmento de ese DNA por separado, para no distinguir, o sea, para no mezclarlos y poder distinguir. ¿Ya? Entonces, en el caso de la pirosecuenciación, que fue la primera, lo que se hace es un PCR en emulsión, en donde tenemos estas esferas que están cubiertas por oligonucleótidos. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos el DNA secuencial, lo fragmentamos y le ligamos oligonucleótidos con una secuencia conocida. ¿Ya? Y esos oligonucleótidos nos van a permitir dos cosas. Lo primero, van a ser complementarios por un lado a la esfera, a los oligonucleótidos de la esfera, de modo que si mezclamos las esferas con el DNA, se van a unir a estas esferas. ¿Ya? Y la otra función del oligonucleótido que está por el otro lado es que va a ser el sitio en donde se va a unir el primer que nosotros necesitamos para secuenciar. ¿Ya? Porque aquí también se va a tratar de secuenciación por síntesis, igual como en el método Sanger. O sea, vamos a tener una polimerasa que va a ir agregando las bases en base a la hebra complementaria y vamos a tener una manera de averiguar cuál es la base que se está agregando en cada momento y por lo tanto vamos a poder conocer la secuencia a medida que va pasando el tiempo. ¿Ya? Entonces, en este PCR lo que vamos a poder hacer es que cada esfera va a tener en principio un fragmento de esa mezcla de millones de fragmentos que van a salir del genoma y vamos a poner esto en una emulsión en donde van a haber micro burbujas y esto se ajusta con ciertas concentraciones, viene todo ya seteado por el proveedor que vende el kit para hacer esto, de modo que nos quede una esfera por burbuja. ¿Ya? Y si esto lo mezclamos con los partidores para amplificar la polimerasa, los nucleótidos y todo lo necesario, lo que esperamos es que hayan reacciones de PCR individuales dentro de cada micro burbuja. Por lo tanto, cada esfera va a quedar con muchas copias, pero de la misma molécula de DNA, no de mezclas de fragmentos. ¿Ya? Entonces, el truco va a ser que después vamos a cargar estas esferas en una placa multipocillo, en donde cabe una esfera por pocillo. Por lo tanto, en cada pocillo lo que vamos a hacer es secuenciar un fragmento de ese genoma, ¿ya? Pero que está copiado múltiples veces. ¿Ya? Y en el caso de la secuenciación Illumina, la idea es la misma, pero se resuelve de una manera diferente, que lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Y en el caso de las tecnologías de tercera generación o de molécula única, la preparación de la librería es mucho más fácil y rápida, no requiere una amplificación. Ojo que el PCR introduce sesgos también. Nosotros sabemos que naturalmente hay ciertas regiones que se van a amplificar mejores que otras, sobre todo aquellas regiones de alta complejidad o de alto contenido GC, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, igual, el amplificar la muestra introduce un cierto sesgo, que muchas veces uno se olvida de eso, ¿ya? Y asume que lo que te llega de secuenciación es lo que estaba en la muestra original, pero no es tan así. ¿Ya? Mientras que en esta tecnología, entonces, al no haber amplificación por PCR, tenemos la muestra más fiel a lo que era originalmente. Una pregunta, Sí. ¿es un fundamento que se puede realizar? No, es diferente. Ya lo vamos a ver. Sí, se lo voy a mostrar. Sí. Cada oligonucleótido es específico para una especie de No, no son todos iguales, esa es la gracia. Entonces,
por dilución. Nos aseguramos que haya muchas más esferas que fragmentos. Por lo tanto, por probabilidad, va a quedar solo un fragmento por esfera. Eso viene en el kit así como Sí, bien. eso. Esa es la clave del kit, digamos, que hay una dilución apropiada para que Sí. haya una esfera por... Y los tiempos y todo. O sea, eso en realidad uno hace un acto de fe y hace lo que te dice el fabricante. ¿Ya? No es que yo sé como el fundamento. Muchas cosas no se saben. ¿Ya? Son patentadas, entonces obviamente parte de la tecnología es secreto. De esto es como a grandes rasgos. Ya. Entonces, estos son como la historia de los secuenciadores, los de primera generación, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, Sanger, si que podemos llamarle a eso primera generación, en realidad eso es como secuenciación Sanger y desde acá partimos con secuenciación masiva. Primera y segunda generación son, bueno, tipo secuenciación y Illumina. Fíjense que los fragmentos que podemos tener son pequeños, ¿ya? 50, 500 pares de base, hasta 300 yo diría, 500 es mucho. Mientras que las tecnologías de tercera generación nos van a permitir generar fragmentos mucho más grandes. Estamos hablando de kilobases, incluso cientos de kilobases en algunas casos. Entonces esa es la gran diferencia también entre esas tecnologías y vamos a ver que tienen ventajas y desventajas. Ya en el caso de Illumina es la tecnología de lecturas cortas. Desde ahora en adelante vamos a hablar de lecturas cortas y lecturas largas. Entonces Illumina es la tecnología de lecturas cortas más usada hoy en día. Y el 80% o 90% más o menos de las bases de datos genómicos son datos Illumina. Y por lo tanto el abanico de herramientas informáticas que hay para trabajar datos Illumina es mucho mayor que el que hay para trabajar datos de otras tecnologías de secuenciación. ¿Ya? Y esto en general es por la relación precio-rendimiento que tienen estos equipos. Sale mucho más barato secuenciar por Illumina que por las otras tecnologías. ¿Ya? Para que se hagan una idea, por ejemplo, nuestro proveedor favorito cuesta más o menos $80 secuenciar un genoma bacteriano por tecnología Illumina. ¿Ya? $400 un metagenoma. ¿Ya? Antes eso eran 10 veces más. ¿Ya? ¿Cómo funciona la secuenciación Illumina? Esto ya más o menos lo conversamos. Tenemos el DNA, esta es la preparación de la librería. Digamos, es como todos los pasos de pipeteo que uno tiene que hacer antes de cargar la muestra en el secuenciador. Entonces, primero se fragmenta el DNA, tratando que estos fragmentos tengan un tamaño bien homogéneo. Se ligan los adaptadores, que es lo que les mencionaba recién, y después se carga esto en una flow cell, que es una especie de portaobjeto de vidrio que tiene en su superficie oligonucleótido. Entonces esto es lo mismo que la esfera, pero en vez de una esfera es una base de vidrio. ¿Ya? Y aquí la idea va a ser también controlar la dilución, de modo que nos quede un fragmento unido aquí a un oligonucleótido y espaciado, ¿no es cierto?, lejos de ese fragmento se una un fragmento diferente. Entonces después cuando amplifiquemos, lo que vamos a generar son clústeres de amplificación en donde cada clúster tiene muchas copias del mismo fragmento. ¿Ya? Entonces el equipo lo que va a hacer es estar mirando desde arriba esta placa de vidrio y va a ir mirando cada clúster cómo va entonces secuenciando la señal que va a emitir, ya que vamos a ver cuál es esa señal. ¿Ya? Entonces aquí les traigo un videito, espero que funcione. Uy, qué The Illumina sequencing workflow is composed of 4 basic Sí, steps. pero ya veo que al menos el proyector suena. Sí, el proyector está sonando. Entonces, esta es la primera parte chacha, ¿verdad? Ahora sí, preparación de la muestra, ¿no es cierto? Lo primero es fragmentar. Ya vamos a imaginar que cada uno de estos es un fragmento que tiene los oligonucleótidos adheridos al principio, ¿cierto? Incluso nos puede añadir oligonucleótidos adicionales que se llaman códigos de barra, que son, por ejemplo, una secuencia de 6 pares de base que te permite mezclar muestras. ¿Ya? Entonces, a la muestra de Francisco le ponemos el código de barra 1, a las mías la del 2 y cargamos todo en una misma flow cell. Ahorrar plata. Ahorrar plata, digamos, y así después las separamos en el Eso tiene un problema también, digamos así. La cantidad de secuencias es la misma. No sé, 10 gigabases. Si uno quiere tener 10 gigabases de una sola muestra, es mucho mejor. Claro, si pones 3, vas a tener
hay que repartir. Hay que repartirlo. Entonces, bueno, ahí llega el fragmento, se une a la flow cell, ¿ya? Y entonces se empieza a generar el clúster gracias a la amplificación por PCR. La gracia de esto es que se van a secuenciar las dos hebras, pero primero se secuencia la hebra forward y después se secuencia la hebra reversa, y vamos a tener entonces dos sets de lecturas para una misma muestra. ¿Ya? La idea entonces es que los oligonucleótidos permitan que esto se una, digamos, por ambos extremos, y por eso esto se llama amplificación en puente. Y con la polimerasa entonces esto se va a ir repitiendo muchas veces hasta que se genera el clúster. Se sigue generando el clúster. Y ahora entonces nos deshacemos de la hebra complementaria o de la hebra reversa y secuenciamos la hebra forward. Vamos a tener entonces un partidor, que es esto que está acá, complementario a uno de los oligonucleótidos, y la polimerasa va a ir agregando bases. Y cada nucleótido va a estar marcado con un color. Por lo tanto, nosotros vamos a ir sacando una foto a cada clúster y vamos a ir viendo de qué color se va iluminando el clúster a medida que van incorporando los nucleótidos. Y de esa manera, al leer la secuencia de colores, nosotros vamos a tener la secuencia del fragmento que se estaba secuenciando en cada clúster. Entonces, bueno, esa es una vista como de la flow cell, cómo se ve en total cuando uno está secuenciando. Entonces, eso es lo que detecta el equipo, digamos, cómo se van iluminando cada uno de los clústeres, y estos son millones. Cientos de miles, no millones, cientos de miles de clústeres. Entonces, una vez que tenemos la secuencia de la hebra forward, ahora viene la secuencia de la hebra reversa, la complementaria. Creo que el resto no está en regla. Ya. Como podemos secuenciar las dos hebras, la tecnología Illumina tiene algo único que también es muy bueno y por eso a la gente le gusta mucho, es que permite generar lo que se llaman las lecturas pareadas. No sé si ustedes han escuchado eso alguna vez. Es muy típico de la secuenciación Illumina. ¿En qué consiste? Recuerden que cuando nosotros preparamos la librería, fragmentamos el DNA, y yo les decía que hay que tratar de dejar el DNA en fragmentos que sean lo más homogéneos posible, y de hecho uno controla ese tamaño, ¿ya? En general uno deja fragmentos que son más o menos de 500 pares de bases, y entonces ese fragmento, cuando lo secuenciemos por ambas hebras, como más o menos tenemos lecturas de 150 pares de bases en promedio, lo que vamos a conocer son las 150 primeras bases de acá, de la hebra forward, y las 150 primeras bases de la hebra reversa. Pero va a haber un trozo que no vamos a conocer de estas 500 pares de bases, ¿ya? Entonces, las lecturas las vamos a generar por separado, pero la máquina guarda la información en el sentido que esta lectura 1, que es del mismo fragmento que esta lectura 2, van a ser las lecturas pareadas. Si bien no conocemos esta secuencia que está aquí entre medio, sí tenemos un dato muy importante, y es que estas dos lecturas, cuando tratemos de armar el puzzle, deberían quedar a una distancia de 200 pares de bases en este caso. Entonces esa información la usa el ensamblador para poder reconstruir el puzzle de mejor manera, ¿ya? Básicamente es entonces secuenciar 150 por un lado, secuenciar 150 por el otro. Tenemos en total 300 pares de bases, no conocemos las del medio, pero sí sabemos que estas dos lecturas tienen que quedar a esa distancia. Esa es la gracia de las lecturas pareadas, ¿ya? ¿Y por qué es importante eso? Porque ayuda sobre todo a resolver el problema de los repetidos directos, ¿ya? Supongamos que acá tenemos en el genoma original un repetido, o sea, la misma secuencia en dos posiciones. Si nosotros tuviéramos lecturas que son más pequeñas que el repetido, ¿no es cierto? Una lectura que cae sobre el repetido, como esta azul, después al ensamblarla, el ensamblador lo que va a hacer es ponerla, todas esas lecturas en el mismo lugar, porque no tiene cómo saber que eso era algo que estaba dos veces o más. En cambio, si nosotros tenemos esta relación entre lecturas pareadas, podemos ver que esta lectura, que si bien cae sobre el repetido, tiene que estar a una cierta distancia de esta lectura que cae fuera del repetido, ¿ya? Y por lo tanto distinguimos esta lectura que es exactamente igual que esta, pero sabemos que esta está en esta posición porque tiene esta distancia con esta,
mientras que esta lectura que está acá sabemos que cae en otro lugar, a pesar que es la misma secuencia, porque tiene que tener una cierta distancia con esta otra. No sé si queda claro. Se traslapa. Claro, o sea, como esto es un repetido, esta lectura azul va a tener exactamente la misma secuencia que esta. Y la única manera de saber que están en dos lugares diferentes es que tienen que tener una pareja que tiene que estar a una cierta distancia. Y esta pareja de acá tiene esta secuencia que tiene parte del repetido y parte fuera. Y esta otra pareja tiene una secuencia que está por acá que es totalmente diferente. Entonces, de esa manera el ensamblador puede resolver el repetido. Es decir, si el ensamblador solo tuviera como input la secuencia y no con quién parea, no pudiera resolver esto. Este repetido. Es decir, lo ubicarían todo en el mismo lugar. Si tenía una secuencia más chica, digamos, diría que esto es parte de esto. Que no hay repetido. Pero como está esta información de que esto tiene que estar cerca de esto, eso le dice al ensamblador, no, esta secuencia no es la misma. ¿Eso lo hace una persona? No, el programa, el secuenciador almacena la información y el programa que hace el ensamblaje toma esa información y la incorpora. Yo sé que hay programas que hacen ese trabajo, pero pensé que algunos detallitos... No, tú no tienes nada. Estamos explicando cómo lo hace el ensamblador, pero ni... No tienes, yo creo que no tienes ni... Bueno, puedes usar diferentes ensambladores. Eso lo va a explicar Andrés también, digamos. No todos los ensambladores funcionan igual. Pero no, ahí no vas a poder hacer nada. ¿Para qué casos se secuencia una sola o única cadena? Porque a veces convenientemente son las dos, ¿no? Sí, lo más conveniente es hacer lecturas Hay variadas. ensambladores que te piden, ¿tienes de una o de doble cadena? Claro, la única ventaja de hacer no pareado, sino que simple, digamos, es que demora mucho menos, porque demora la mitad de la secuenciación. Entonces, a lo mejor para algunas aplicaciones donde reconstruir el ensamblaje no es nada muy complicado, por ejemplo, un genoma pequeño, un virus, por ejemplo, que no sea tan grande y es fácil de reconstruir, no necesitas la información de las lecturas pareadas, y si tú estás haciendo esto para un diagnóstico, a lo mejor sí prefieres que el análisis demore mucho menos, ¿ya? Porque algo malo que tiene la secuenciación Illumina es que es lenta, ¿ya? Estamos hablando que demora más o menos unas 48 horas por corrida. Entonces, claro, si tú puedes acortar las 48 horas a 24 para darle un diagnóstico rápido a una persona, obviamente en esos casos uno podría preferir no hacer las lecturas pareadas. Ya, vamos entonces con las tecnologías de tercera generación. Las más populares, bueno, las únicas que existen hasta ahora en realidad, son PacBio y Nano. ¿Ya? Y aquí la gran gracia de esto es que tenemos lecturas que son mucho más largas, pero que tienen una calidad que es menor a las de la Illumina. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen más errores. O sea, estas máquinas cometen más errores al determinar la secuencia que las tecnologías Illumina. Entonces vamos a hablar de PacBio para que se hagan una idea del largo de la secuencia. Aquí estamos hablando de 15.000 pares de base versus las 300 o 150 que teníamos en el caso de Illumina, aunque puede ser incluso más largo, por ejemplo 60 kilobases o incluso más. ¿Ya? Estas tecnologías, al requerir mucho menos procesamiento y al secuenciar directamente las moléculas, son mucho más rápidas en general. ¿Ya? En el caso de PacBio es mucho más rápido, es el secuenciador más rápido que tenemos hasta ahora, más o menos 3 a 6 horas en la preparación de la librería y aproximadamente 12 horas en la corrida. ¿Ya? Y el error es alto. ¿A qué nos referimos? Más o menos un 10%. O sea, de cada 100 bases que secuenciamos, 10 están malas. Entonces es un error tremendo. Mientras que en el caso de Illumina, la tasa de error es más o menos de 0,01%. O sea, hay como 3 órdenes de magnitud en lo que se equivocan estas tecnologías versus lo que se equivoca Illumina. En realidad eso es mentira hoy en día. ¿Por qué? Porque tanto Illumina como, Nanopore como PacBio han ido mejorando mucho, sobre todo la preparación de la librería y las flowsets que usan. Entonces ahora están mucho más cerca de Illumina. Y lo más probable es que después lleguen a al mismo nivel de calidad. Así que están súper competitivos. Los tiempos de procesamiento son similares. Para preparar la librería es mucho más corto en el caso de esta. Es básicamente pegarle los adaptadores y listo. No hay que amplificar. Sí, la gran diferencia es la cantidad de DNA que lo vamos a ver después. Digamos. Para hacer tercera generación requiere mucha cantidad de DNA.
Entonces, por ejemplo, nosotros cuando fuimos a Antártica, que teníamos muy poquito DNA, solo pudimos hacer Illumina, no pudimos hacer PacBio o Nano, en ese caso. ¿Sí? Entonces, ahí la clave es la cantidad de DNA. Si hay poquito, vas a poder solo usar Illumina. Si tienes mucho, vamos a ver después lo que va a explicar el profesor Mascoleta, que lo ideal es combinar ambas metodologías. Es decir, el poder de tener la lectura larga, aunque con error, y de poder corregirlo con la lectura chica sin error. Sí, esa es la otra gran desventaja. Esto es muchísimo más caro. ¿Ya? Secuenciar los $80 por secuenciación Illumina de un genoma bacteriano se transforman en $600 en el caso de si tú quieres complementar esas lecturas Illumina con Nano. Es mucho más caro. Nosotros, eso sí, no tenemos secuenciadores Illumina porque son máquinas que cuestan, no sé, $300.000, $500.000, mientras que sí tenemos secuenciadores Nanopore, y la secuenciación Nanopore la hacemos en el laboratorio, porque mandarla a hacer sale mucho más caro, pero la verdad es que si bien el secuenciador Nanopore, el chiquitito que les voy a mostrar, es barato, vale $1.000, cada reacción de secuenciación te cuesta otros $1.000. Entonces es como lo de impresora, digamos, que la impresora vale lo mismo que el tóner. Sí. Pero ese costo de los celdas de flujo del nanopore es por varios poros. Claro, por varios poros, entonces... ¿Cuántos poros son? Sí, pero no es que tú por tener 90 poros vayas a poder secuenciar 90 muestras. ¿Ya? En general, la celda Nanopore te alcanza para generar 10 gigabases. Entonces, si tú quieres secuenciar genomas procariontes, nosotros podemos poner hasta 10 en una flow cell. ¿Ya? Pero si quieres secuenciar un metagenoma o un genoma eucarionte, te tienes que gastar una flow cell completa en una reacción. Y la flow cell es la que vale $1.000, más el kit que vale otros 200. Pero esa flow cell se puede reutilizar. No. Yo escuchaba que estaba reutilizando los. Se pueden lavar entre medio, pero lo que pasa es que los poros van muriendo a lo largo del tiempo. Entonces, claro, tú puedes, si necesitas poca secuencia de una muestra, cargas la muestra, obtienes lo que necesitas, lavas la flow cell y cargas otra. Pero al final el número total de poros se reparte entre las dos muestras. Entonces, en nuestro caso no hacemos eso porque sabemos que queda contaminación de la muestra anterior. Nos parece poco pulcro ese procedimiento. Entonces lo que hacemos es poner código de barras a las muestras. Entonces, si cargamos 10 genomas procariontes, a cada uno le ponemos un código de barra diferente y cargamos los 10 y nos gastamos la flow cell hasta que muere el último poro. Y cruzamos los dedos de alto. A veces da poco y uno no sabe por qué. Esa es otra cosa mala de Nano porque es muy variable el rendimiento. En el caso de PacBio no, es mucho más estandarizado, pero claro, el secuenciador PacBio es el más caro de todo, así que eso, ni hablar de tenerlo en el laboratorio, hay que mandar a hacer. Es más caro que Nano. ¿Cómo funciona PacBio? Es maravilloso, esta es una visión de la flow cell. Entonces, aquí es donde ocurre la secuenciación, uno carga directamente el DNA que va a secuenciar y la flow cell tiene poros que son muy pequeñitos, ¿ya? Y son tan pequeños que son incluso más pequeños que la longitud de onda con la cual uno ilumina este pocillo. Entonces, esto es el microscopio de fluorescencia más pequeño que se ha inventado hoy en día y uno ilumina esto por debajo y, como les decía, esto es tan pequeño que la longitud de onda alcanza a iluminar solo el fondo del pocillo. ¿Ya? Solo se ilumina el fondo del pocillo, de hecho esto es como decae la intensidad de fluorescencia hacia arriba, y noten que solamente tenemos una alta intensidad en el fondo y cuando nos vamos hacia el seno de la solución, eso está muy atenuado. ¿Ya? ¿De qué nos sirve esto? Ya lo van a ver. Entonces, ¿cómo uno secuencia? Lo primero es que tienes una polimerasa pegada al fondo de cada uno de estos pocillos y vas a tener el DNA que se va a secuenciar. Esto también es secuenciación por síntesis, seguimos con el señor Sanger, y resulta que van a haber muchos nucleótidos con fluoróforo, cada uno con un color diferente. Por lo tanto, la polimerasa lo que va a hacer es ir incorporando los nucleótidos según la hebra complementaria, y de esa manera nosotros, si pudiésemos registrar la fluorescencia en cada momento, vamos a ir viendo cuál es el nucleótido que se está incorporando en tiempo real. ¿Ya? Insisto, solo vamos a ver la fluorescencia al fondo, por lo que los nucleótidos que andan aquí dando vueltas no emiten, solo emite el nucleótido que está en ese momento siendo incorporado por la polimerasa.
¿ya? Y si a esto le sacamos una foto por debajo y vamos viendo de qué colores se va pintando el pocillo, vamos teniendo directamente la secuencia en tiempo real. O sea, que la polimerasa está fija ahí, ¿no? La polimerasa está adherida al fondo del tubo, justamente para que acerque el nucleótido que está incorporando lo más posible al fondo y ese sea el que imita y podamos registrar la fluorescencia. Entonces los secuenciadores de estos tienen muchas flow cells de esas corriendo en paralelo y por eso es que pueden tener estos outputs que son tan grandes. Sí. Mira, aquí no sé, porque estas máquinas yo nunca he visto una, nunca he usado una, son muy caras, entonces uno manda a hacer el servicio, así que no, la verdad no sé si es que las utilizan o qué. Si se puede, seguro que lo hacen. ¿Ya? Bueno, esto lo voy a pasar, porque si no lo voy a alcanzar. Y entonces ahora les voy a mostrar la tecnología nano, porque esta es la que nosotros más conocemos, hemos ido adquiriendo harta experiencia en el uso de ella. Y acá la idea es que básicamente vamos a tener, digamos, una membrana lipídica con proteínas que son poros y de alguna manera vamos a hacer que el DNA que queremos secuenciar se trasloque a través del poro y vamos a tener la capacidad de detectar cuál es la base que va pasando por ese poro en cada momento. Y eso va a generar un registro que ya les voy a explicar cómo se lee. ¿Ya? Entonces es parecido a PacBio en el sentido que obtenemos lecturas largas, 10 kilobases o incluso mucho más. El récord que tenemos nosotros son lecturas de 800 kilobases. Y hay gente que ha reportado lecturas de más de 1 millón de pares de bases, lo cual puede ser un genoma completo, digamos. Es solo una lectura. ¿Ya? Mientras que en el caso de Illumina tenemos ese mismo genoma partido en miles de trozos. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente es intuitivo pensar que al programa que ensambla le cuesta mucho menos armar un puzzle de 10 piezas que un puzzle de 1 millón de piezas. Por eso es que es conveniente que haya lecturas largas. ¿Ya? Entonces veamos cómo funciona. Bueno, tiene distintos equipos. Este es el primero que salió y fue muy llamativo porque es del porte de un pendrive. Entonces se dice que es muy portátil. Ahora, claro, nosotros lo llevamos una vez a la Antártica, pero claro, con el frío no funciona. Al principio era obligatorio conectarse a internet para poder usarlo. Y claro, obviamente en la base antártica no había internet. Así que bueno, de alguna manera nos la arreglamos igual, no fue la mejor secuenciación que hicimos, pero pudimos decir que hicimos secuenciación en la Antártica, digamos. Fuimos los primeros en secuenciar en una base en la Antártica. ¿Ya? Y entonces esto se conecta a un laptop y uno carga directamente la librería en esto que es un orificio pequeño. Han salido versiones un poco más sofisticadas, estos que paralelizan muchas flow cells. Y este que lo tenemos nosotros, que es básicamente lo mismo que esto, pero con un computador integrado. Aquí es como una cajita chiquita. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esa es la versión pequeñita, esta es la Flowset, esto es lo que vale $1000 y lo de afuera también vale $1000. Te engañan, te dicen, puedes secuenciar por $1000. Uno compra el secuenciador y después se da cuenta que cada Flowset vale también $1000. Entonces se supone que ahí está el DNA a secuenciar. Ojo, que decía también RNA. Sí, esto también puede secuenciar RNA. Ahí están los poros, hay 2048 poros por cada flow cell y cada uno de estos poros va a poder secuenciar un fragmento de ADN. ¿Ya? Entonces el equipo puede detectar la señal de cada uno de estos 2048 poros. Entonces hay además proteínas que hacen de ancla para poder acercar, digamos, la molécula al poro y una proteína que es una motora que trasloca directamente el ADN a través del poro. Entonces a lo largo de los años han ido optimizando las proteínas motoras, el poro, etc. Y esto está conectado a una corriente. ¿Ya? Y resulta que cada base que pasa a través del poro genera una perturbación de esa corriente que es una huella de cada base. Entonces leyendo después el trazo de corriente uno puede deducir cuál fue la base que fue pasando en cada momento a través del poro. Esto en tiempo real, digamos. Pueden entender por qué tiene tanto error también entonces ahora. Sí, porque de hecho los trazos de corriente que generan son tan complejos que los programas que hacen la deducción de la base a partir de eso cometen errores. Y de hecho son programas que trabajan con inteligencia artificial y machine learning y cada vez han ido aprendiendo, a medida que se generan más secuencias, van aprendiendo y se van entrenando y van generando mejores versiones. Por eso es que también a lo largo de los años ha ido aumentando la calidad. Tiene el fundamento de un canal biónico, ¿no? Sí, sí.
Sí, es básicamente un canal iónico por el que hacemos pasar el DNA y detectamos las perturbaciones en la corriente que genera el DNA. Y estamos a muy pocos pasos de que se genere lo mismo, pero para secuenciar proteínas, ¿ya? Lo cual es mucho más complejo, porque piensen que acá tenemos que distinguir entre 4 bases, mientras que las proteínas tenemos que distinguir entre al menos 20 aminoácidos, incluso tiene algunos con modificaciones. Claro, porque como le decía, lo vamos a ver, ojalá alcancemos en la parte epigenómica, si ese DNA tiene una modificación, también entonces la señal es diferente. Y entonces hay todo un desarrollo informático para también entonces ahora, esto es una metilación, esto es una acilación, etc. Entonces, bueno, les vamos a subir las diapos, así que les dejo una tabla en donde hay una especie de comparación entre las distintas tecnologías. Ninguna mejor que otra. Ventaja y desventaja dependiendo de la utilidad, el dinero que uno tenga, uno elige, ¿no? O combina. ¿Ya? Y bueno, hasta aquí vamos a quedar. Voy a dejar solamente enunciado. Era muy importante entender de dónde venían los datos y cómo se generan antes de empezar a ver cómo se trabaja, ¿ya? Entonces, vamos de aquí en adelante a recorrer este flujo de trabajo bioinformático que parte entonces con la generación de las lecturas y después cómo nosotros podemos ver la calidad de esas lecturas, filtrar si es que hay una calidad que no es muy buena, ensamblar si es que eso es un genoma, ¿no es cierto?, después anotar, etc. Todo esto lo vamos a ver en lo que sigue en el curso. ¿Ya? Así que, bueno, eso era lo que les iba a contar hasta ayer. Así que se nos ha alargado bastante la clase, porque la idea era ahora hablar un poquito de estructura y evolución de genomas. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos? ¿Qué tanto saben de eso? Porque a lo mejor no es tan necesario y podemos seguir enfocados más en los aspectos técnicos y no tanto en los aspectos teóricos. ¿Han tenido cursos de biología molecular, por ejemplo? O sea que quizás lo que podemos hacer es quizás dar una mirada rápida a lo que les empezaba a mostrar y nos podemos detener en algunos aspectos que a ustedes les parezcan más lejanos, para que no perdamos la información. Igual yo había hecho un recorte ya de... Pero bueno, los recortes nunca...